Sprucan Acuariofilia os presenta este vídeo inédito. ¿Dónde están los peces? Bueno, cada 2 meses o 3 meses lo que hay que hacer es vaciar completamente el estanque, limpiar bien la tierra, limpiar bien los rebordes, ¿de acuerdo? Y nos ayudamos con un Scout-Brite que ya tenemos previamente ciclado, ¿vale? Y ahora poco a poco os iré poniendo tomas de cómo vamos montando poco a poco nuestro estanque. Bueno, pues ya hemos puesto parte de la decoración, como estáis viendo. Y lo que falta ya tiene que estar sumergido dentro del agua, ya que tiene bacterias positivas. Son unas colonias bacterianas, que son unos canutitos, y una maceta que tiene porosidad, y ahí es donde se guardan las bacterias positivas para que dé un buen funcionamiento el agua. Un momentito. Bueno, pues ya lo tenemos todo decorado, filtros limpios, decorado totalmente con su luz, sus chirlas, sus caracoles, sus colonias bacterianas positivas para el agua, y solo hace falta poner los peces. Y me diréis, ¿dónde está el agua que sobra? Pues lo voy a enseñar. Fijaros el agua como está, totalmente verde, oscura. Esta lo utilizamos para regar nuestras plantas, nuestras plantas que tenemos aquí, ¿vale? Utilizamos toda nuestra agua residual que sale una vez limpiado el estanque. Queriditos amigos, no hay que tirar nunca nada, hay que aprovecharlo todo. Fijaros cómo se ha quedado el agua, y fijaros cómo tenemos nuestro estanque. Ahora solo falta poner a nuestros peces, que los tenemos aparte. Quiero que veáis dónde los tenemos. Ahí están muy bien. Y lo más importante, que ahora les vamos a desparasitar con sal. Sal gorda, un puñadito, 2. Siempre que se hacen cambios de agua hay que desparasitarlos. Corto y enseguida estoy con vosotros. Bueno, amiguitos, pues aquí ya los tenemos. Ya están otra vez en su casita. Fijaros qué bien se ha quedado todo, y qué tranquilos están, limpitos, acondicionados, la tierra y el fondo totalmente limpia, el agua totalmente cambiada. Ya os digo, esto se hace cada 3 meses, Esto no lo hagáis todos los días, porque si no las propiedades del agua rompéis. Y poco más, amiguitos. Aquí os dejo con estas imágenes inéditas de cómo ha quedado nuestro estanque después de haberlos limpiado totalmente y a ellos desparasitado con agua y sal. 3 minutos más o menos para que se queden bien. Y poco más, amiguitos. Muchas gracias.